Hoy 14 de septiembre es el aniversario luctuoso de Isadora Duncan y por eso vamos a hablar hoy de ella, de su vida, de su infancia, de sus matrimonios, de la obra y las aportaciones que hizo a la danza y también de su trágica muerte y de toda la leyenda que se ha construido alrededor de ella. Así es que por favor quédense hasta el final de este video y muchas gracias por estar aquí. Seguramente muchos de ustedes ya han oído hablar de Isadora Duncan y si son bailarines pues es que esto es como básico, o sea, es lección 1 de historia de la danza. Si no la conocen no se preocupen porque aquí vamos a aclarar bien qué está sucediendo con ella. Yo siento que su historia da para que se haya convertido en la estrella de pop que es. Yo desde mi punto de vista, a lo mejor hay gente que aquí dice Valeria estás loca, pero Isadora Duncan es a la danza lo que Madonna es a la música, o sea es que es una verdadera pionera. Les repito, la historia le da. O sea, de hecho hay dos películas de ella. Una que se llama Isadora porque qué originales. Y esta película se estrenó en 1970 en México y es de una directora que se llama Karen Reist, me parece. Por aquí les dejo en algún lado esto. Y la otra se llama Los hijos de Isadora y esta se estrenó me parece que hace un año, hace 2 años. Es de un director francés. Ahora, les voy a contar ahorita en un ratito por qué los hijos de Isadora son tan importantes en esta historia. Aparte de estas dos películas, Isadora Duncan en 1927 publicó... Ese es mi gato. Publicó su autobiografía llamada My Life, porque aquí no nos cansamos de los nombres originales. Vaya que no. Y pues en toda esta biografía ella da con lujo de detalle qué era lo que pasaba, a quién conocía, de quién se enamoró, qué pasó con sus hijos, qué pasó con Loie Fuller, que Loie Fuller es otro tema. Vamos a hablar de esto después. Pero si ustedes quieren profundizar en esta historia y leerse la biografía, que aparte está súper bien escrita, o sea, es que ella al principio dice, ay, es que yo no soy ningún escritor súper famoso y no sé qué, y la biografía es preciosa. Entonces, bueno, está en internet, aquí abajo en la descripción les dejo el link, por favor léala. Ahora, ¿por qué inicio con Isadora Duncan? Pues porque ya les dije que hoy la fecha es importante y también porque es una de las pioneras de pioneras que inició... Coco, dile sola. ¡Ay, mijo, hola! Coco, dile sola. ¿Ya me puedes dejar grabar? Se fue. Oigan, ese ruido horrible es la podadora de mi vecino. Muy mal día para grabar. Pues al parecer Coco hoy está de chipilona, así es que seguramente nos va a estar acompañando en la grabación. Ya se sienta. Muy bien. ¿En qué me quedé? En que esta mujer era... Esto es vivir con Coco. Dile hola a todo el mundo. ¿Quién fue Isadora Duncan? Una bailarina muy guau. Inventó la danza moderna. Ya se apenó. Pues listo. Ya se fue la Coco. ¿En qué me quedé? Pues ella tiene este libro escrito, se los dejo por aquí en la descripción y ya me acordé a lo que iba, sí, claro. No quiero hablar de Isadora Duncan exclusivamente como la única persona que inventó la danza moderna, claro que no. A su alrededor hubo una generación de mujeres, tanto en Estados Unidos como en Europa, que fueron las que desarrollaron esta corriente dancística. Y es que esto no es cosa menor, porque es completamente una ruptura con el ballet. La danza moderna dijo, a ver, como que... el ballet ya se está pasando, o sea, está haciendo cuerpos mecánicos, los está sacando en serie, ya no tiene esto nada de expresividad, nada de arte, o sea, más bien parece como... qué aburrido, dijeron, basta. Pero voy a hablar después de esto porque ustedes dirán, Valeria, ya queremos saber qué onda con Isadora Duncan, ya voy para allá. Pues vamos a empezar con los datos basiquísimos, así que, ¿cuándo nació? ¿Y por qué es importante cuándo nació? Porque Isadora es Géminis, así es. Nació el 27 de mayo de 1877 en San Francisco, en Estados Unidos. Y según Google, tiene el ascendente en Aries y la luna en Escorpio. Así es que no fue una revolucionaria que hizo lo que quiso con la danza por nada. O sea, ahí está. En segundo lugar, es importante saber este dato porque nos pone en contexto. Cada que nosotros tengamos un acercamiento con algún artista, siempre se tiene que ver desde su contexto. Es decir, el lugar y la fecha en la que nació condiciona muchísimo su estilo de vida, su forma de ver al mundo
y esto claramente se ve impregnado en Isadora Duncan. En 1877 las cosas ya estaban un poquito tensas en el mundo, ya iba a empezar el siglo XX y sabemos que en el siglo XX hubo una convulsión enorme debido a las guerras, así que digamos que la vida en 1877 pues no era fácil. De hecho, ella vivió una infancia muy dura, con muchas carencias, y es que a ver, desde que era muy niña se quedó sin su papá porque la abandonó. Hashtag paternidades responsables. Y esto hizo que su mamá pues tuviera que dar clases de piano para mantener a sus 4 hijos, porque Isadora Duncan tenía 3 hermanos y ella era la más chica. Ella describe en su biografía que ella era la hermana como más libre y que le gustaba estar junto al mar y reflexionar sobre el movimiento de las olas. Y de hecho uno de los primeros momentos más románticos que tenemos cuando leemos su biografía es justo este. Se los voy a leer tal cual. Nací a la orilla del mar. Mi primera idea del movimiento y de la danza me ha venido seguramente del ritmo de las olas. Ella desde los primeros capítulos nos dice que ella es un alma libre y que cree la libertad ante todas las cosas. Claro, el liberalismo como postura política, filosófica, se desarrolla en América también. Así es que esto no es fortuito, o sea, no es como que se le ocurrió ser libre y así, o sea, vaya. Hay un pasaje muy bonito en la biografía que dice que cuando tenía como 6 años se salió a la calle, se encontró un grupo de niños que apenas podían caminar en la calle, los llevó a su casa, los sentó en su sala y les empezó a dar clases de danza. Entonces su mamá llegó y la vio y dijo, "What the fuck, Isadora, ¿qué estás haciendo?" Y ella, muy propia, dijo, "Pues yo les estoy dando clases de danza porque yo soy una maestra de danza." Entonces la mamá empezó a tocar el piano y ahí fue como el chispazo que dio luz para que ellas tuvieran su primer escuela de danza, que fue lo que les dio de comer durante estos años de abandono paternal. Empezó a dar clases y dejó la escuela. Ella dice que odiaba la escuela, que en la escuela no aprendía nada, nada estimulante, que ella sentía que solamente tenía que memorizar y que nunca iba a encontrar la libertad que ella buscaba en la escuela. Pues yo estoy muy de acuerdo con ella, la verdad. De hecho, también hay un pasaje en la biografía en donde dice que una vez leyó enfrente de todos una historia que le habían pedido escribir sobre su vida y que básicamente ella decía como, un día amanecía aquí, al otro día me tenía que mudar a otra casa, a las 2 semanas me tenía que mudar a otra casa y así continuamente. Su maestro la regañó, la llevó con el director y le dijo que por qué le estaba tomando el pelo, y Isadora así como, what the fuck, te estoy contando la verdad, ¿por qué no me crees? Pues así es la vida. Cuando fue adolescente se mudó a Chicago y ahí pues hizo algunas obras en teatros pequeños, después se fue a Nueva York y ahí empezó a tener como ya cierto conocimiento porque justo era una mujer muy excéntrica. No le importaba nada, ni la forma, ni el modo, era como, mira, yo soy como soy, adiós. Y pues ella claramente dice que en Estados Unidos ella sentía que no iba a hacer nada de lo que quería hacer, entonces se fue a Europa y ahí fue como otra cosa de que, what the fuck, Isadora, ¿qué estás haciendo otra vez? Porque la gente estaba en ese momento saliendo de Europa porque las condiciones eran terribles y ella se fue a Europa. Es como si ahorita fueras mujer y te vinieras a vivir a México. O sea, así. Pero sí hubo una explicación de por qué salió de Estados Unidos tan precipitadamente. Y lo que pasa es que un día llegó al hotel en donde ella vivía y se dio cuenta que el hotel estaba quemado y que todas sus pertenencias y todas sus cosas estaban calcinadas. Entonces esa fue como la señal y ella dijo, ¿sabes qué? Ya me cansé, y se fue a Europa. ¿Qué fue lo que pasó? Que al llegar a Europa tuvo más acceso a información, que ella era lo que quería. A ver, cabe mencionar que antes, no lo dije, pero en su infancia ella justo tenía mucho acercamiento a la música de concierto, porque su mamá era maestra de piano, entonces ella escuchaba a Schubert, a Chopin y a todas estas celebridades musicales. Cuando llegó a Europa, pues el acercamiento fue mucho más íntimo con estas manifestaciones artísticas. Cuenta que ella se iba a los museos y que se recorrió absolutamente todo, que se encontró ya con la filosofía clásica y esto fue estimulando poco a poco su intelecto, y también se encontró en un museo en Londres a estas figuras griegas de las Venus y de las musas que le rendían homenaje a Dionisio, que también hablaremos constantemente de él aquí, y que las vio y dijo, es que es justo esto lo que yo estaba buscando. Ahí encontró la inspiración total para su obra. La música de concierto que antes jamás se había utilizado para bailar y la estética corporal de los griegos, de Venus, de las musas paganas. Y es que ella era también un poco una musa pagana porque era atea y se declaraba todo el tiempo atea. Ella decía, Dios no existe. Igual, es un pensamiento muy moderno. Dios está muerto, todo lo hago yo por mí misma, el hombre es libre, tiene libre albedrío. Ella, en el momento en el que se dio cuenta que era muy recurrente esta onda de que los papás abandonaban a sus hijas y de que las mujeres tenían que estar al servicio de los maridos, fijó su postura ante el matrimonio y dijo que ella no creía en eso.
se casó 2 veces, pero... Regreso a Londres y a la estética que ella encontró. Bueno, pues ahí empezó a aprender ballet y de hecho en ese momento fue cuando conoció a Loie Fuller, que yo ya les dije que aquí vamos a hablar de Loie Fuller porque ella es tortilla de otro comal. O sea, es que de verdad, mis respetos para Loie Fuller. Pero bueno, estuvo en contacto con ella y la formó muchísimo como bailarina, como ejecutante y como persona, porque esa era la intención de Loie Fuller, A ver, ustedes imagínense a los teatros de Europa llenos de conservadores y a Isadora Duncan ahí, en el centro, con una túnica semitransparente, con los pies descalzos, sin maquillarse, bailando música de concierto. Es que a lo mejor para nosotros ahorita parece como muy normal y digo, ay, pues... Pero no. O sea, esto de verdad fue como una ruptura total y la gente se sacaba de onda. Y yo creo que mucha gente iba a verla incluso por morbo, porque de hecho también hubo críticas muy severas a su trabajo, como Balanchine, por ejemplo, que algún día dijo, ver a Isadora Duncan es como ver a una vaca bailando en el escenario, porque misoginia a todo. Algún día hablaremos también de Balanchine aquí, porque es que yo tengo muchas cosas que decir sobre ese hombre. Ella denominó a su danza libre. Súper original. Bueno, no, la verdad es que el término de danza libre era la única forma de definir a lo que ella estaba haciendo, porque definitivamente ballet no era. De hecho, ella decía que el ballet también era una forma de encerrar al cuerpo en movimientos demasiado cuadrados y dogmáticos. Entonces ella lo hizo a un lado y sí, en su cabeza tenía la idea de abolir el matrimonio y se casó 2 veces, pero aquí hay algo muy importante. Isadora Duncan tenía una idea del amor muy libre, igual que todo su pensamiento. Entonces ella tuvo muchísimas parejas sexuales y muchos amores a lo largo de toda su vida. Sin embargo, sí tuvo 3 parejas que todo el mundo supo y que fueron los padres de sus hijos. El primero es Gordon Craig. Él era un actor y escenógrafo londinense y con él tuvo a su primera hija, a Deirdre. Su segundo esposo fue Isaac Singer y él era el hijo del empresario que fundó la empresa Singer de las máquinas de coser. Con él tuvo a su hijo Patrick, pero este hombre terminó en bancarrota, súper deprimido, sin casa y sin ninguna propiedad debido a la depresión del 27. A ver, aquí se empieza a generar un poco de polémica y lo que conocemos como leyenda negra, porque la gente decía que todo lo que amaba Isadora terminaba muy mal. Un mal día de 1913, la niñera salió con sus hijos Patrick y Deirdre a pasear y de regreso el coche tuvo un accidente automovilístico y cayó a un río muy cerca de Londres y sus hijos murieron ahogados. Yo creo que esto fue uno de los acontecimientos que más movió todo en la vida de Isadora Duncan. En su biografía ella describe la muerte de sus hijos como algo devastador y de verdad que es muy fuerte leer cómo para ella fue como si le arrancaran algo de sí misma y desde entonces su vida fue un poco en declive. Ella dice que después de ahí no se levantó, ya no tenía contacto con su mamá ni con sus hermanos, ella se sentía muy sola a pesar de que tenía muchos hombres a su alrededor, porque cabe mencionar que en algún momento sí fue considerada incluso hasta un sex symbol. O sea, es que imagínense a ella con esta mirada que todo el mundo decía que era súper penetrante, pues claramente siempre estaba rodeada de gente, pero ella decía que siempre se sentía sola. Su tercer esposo fue Sergei Esenin. Este fue un escritor ruso que estuvo muy involucrado en la Revolución Rusa y es que, a ver, Isadora Duncan era muy simpatizante del movimiento comunista. De hecho, varias personas en su círculo fueron asesinadas. Ella logró sobrepasar la Primera Guerra Mundial y todos estos acontecimientos que estaban polarizando a la sociedad y al mundo y lo libró bien. Lamentablemente su esposo se suicidó después de unos años porque el comunismo que él defendía perdió todo y terminó también siendo viuda por segunda vez. Aún así, Isadora Duncan está vinculada con muchísimas celebridades, tanto hombres como mujeres, y todo el mundo sabía que tenía una vida sexual muy libre y muy activa. Sin embargo, el tiempo comenzó a pasar, Isadora Duncan ya no era tan joven y la gente, pues como siempre, con el estigma de que no, pues ya no eres joven, ya no eres bella, y empezó a perder mucha fuerza. Y un día de 1927, un 14 de septiembre, Enisa salió con un hombre porque iba a tener un encuentro, y existe la leyenda de que sus últimas palabras fueron como: ay, me voy a ir a la gloria, o me voy a ir al amor. Ella eso decía cuando iba a tener un encuentro amoroso. Entonces salió de la puerta de su casa y dijo: pues me voy a la gloria. Se subió al coche y ese día llevaba una chalina de seda que le habían regalado
muy larga. Al subirse al coche, la chalina se atoró en una rueda y cuando arrancaron, Isadora Duncan murió estrangulada. Esta es una de las muertes más emblemáticas de toda la historia, no solo de la danza, sino en general. Algunos años antes de morir, ella cuenta que sus amigos escritores la alentaron a escribir la autobiografía que les mencioné al principio y que es básicamente nuestra fuente primaria para este video. Y pues así terminó la historia de esta leyenda. Hay muchos mitos después de eso. Aquí en México hay uno, Panteón de San Fernando, que fue un panteón que en el Maximato se cerró porque bueno, a Plutarco Elías Calles le encantaba cerrar cosas como las iglesias. Este panteón estuvo cerrado como por 30 años y cuando lo reabrieron se dieron cuenta que había una tumba nueva y que esa tumba nueva tenía el nombre de Isadora Duncan y tenía las fechas de 1877 a 1927. Esto asombró muchísimo a mucha gente y durante mucho tiempo este panteón que está en Coyoacán fue un centro casi turístico para las personas que tenían curiosidad de ver a la tumba de Isadora Duncan, que apareció de la nada. Después de mucho tiempo se dieron cuenta que no, que abrieron la tumba y que no había nada, pero de todas formas esta tumba sirve como homenaje para Isadora Duncan. Entonces aquí en México realmente tenemos esta película que se estrenó aquí, tenemos esta tumba, es creo que muy importante recordarla hoy. Existen muchas críticas alrededor de ella y también muchas personas que dicen que está muy sobrevalorada y que está muy sublimada y que por qué la tenemos como un referente, pero yo creo que todos los referentes que tenemos son necesariamente sublimados, es que no existirían si no tuvieran todos estos rasgos tan característicos, tan únicos y hasta cierto punto tan irreales que nos hacen tenerlos grabados en nuestro imaginario. Independientemente de eso, Isadora Duncan aportó muchísimo, fue una de las primeras personas que puso a la danza al servicio de sí misma y del cuerpo, porque por ejemplo antes en el ballet la danza estaba al servicio de la música. No es por nada que el ballet, por ejemplo, de la Ópera de París se llame de la Ópera de París, porque la ópera contrataba a los bailarines para hacerle el relleno a los músicos, e Isadora Duncan dijo, ¿sabes qué? No, yo voy a bailar música que ya esté hecha, música de concierto, porque aquí lo principal es mi discurso corporal y yo bailando libre en el escenario. Creo que nadie lo pudo haber hecho mejor que ella y hay que agradecerle mucho todas las aportaciones que hubo, porque ella y toda la generación de personas que fundó la danza moderna realmente hicieron algo espectacular. O sea, es que es tanto como cuando el abstraccionismo se impuso al naturalismo en las artes plásticas. Es que esto es muy fuerte, de verdad. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor déjenle me gusta, y si ustedes saben algo de Isadora Duncan que no mencioné en este video, pónganlo en los comentarios para que también todos lo veamos y todos sepamos mucho más cosas, porque la verdad es que esta historia es súper interesante. No se olviden de seguirnos en las páginas en Facebook, en Twitter y en Instagram como @ladanzadera, y próximamente vamos a tener un nuevo video. Estoy trabajando, este tema es algo que he estado como teniendo en mi cabeza, es sobre danza mexicana, así es que por favor no se lo pierdan. Y pues muchas gracias por verlo, muchas gracias por llegar al final, si es que sí llegaron hasta este punto, y pues nos vemos, chao.